Suena y sigue. Teorizando sobre el universo sonoro audiovisual. El sonido en los videojuegos. Muy buenas, bienvenidos al podcast Suena y Sigue, soy Lucas Espósito y estoy con Ana Conde, para hablar acerca del uso del sonido y la música en los videojuegos. Para el episodio de hoy hemos hablado con dos profesionales del diseño de sonido en videojuegos de España. El primero de ellos, Nacho Roca, de la empresa Who Sounds, pero qué mejor que presentarlo nosotros, que se presente él mismo. Pues nada, soy Nacho Roca, diseñador de sonido. En realidad, bueno, llevo como ya 11, 12 años trabajando en todo el tema audiovisual y en realidad en videojuegos, como mi proyecto más grande hasta ahora ha sido el Lords of the Fallen. Pero bueno, llevo mucho tiempo, llevamos ya como 8 años, así soy parte del equipo de desarrollo de un juego que se llama Therefore, que es una aventura gráfica. Y eso fue con el proyecto con el que fui dando mis primeros pasitos en el tema de videojuegos. Y con Manuel López, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y diseñador de sonido. Bueno, yo me llamo Manuel y actualmente soy profesor y en el pasado he sido también músico y diseñador de sonido para videojuegos. Con ellos hemos tenido charlas muy interesantes sobre la importancia del diseño sonoro, cómo entrar en este mundo, sus procesos creativos y sobre cómo sonorizan ellos los videojuegos. Los primeros videojuegos se crearon en una época en la que las posibilidades que brindaban las plataformas para crear y emitir sonidos eran muy limitadas. Pensemos en aquellos arcades de las salas recreativas, en los antiguos ordenadores de uso personal o en las consolas de primera generación. Claro, y es que hasta los años 90 el sonido se sintetizaba a través de un chip dedicado. Sin embargo, con la introducción del primer tracker para Amiga, se pudo empezar a generalizar las composiciones por capas y con síntesis FM, que permitían mezclas de hardware mucho más complejas en tiempo real, aunque estas siguen siendo muy limitadas técnicamente hablando. A pesar de que la tecnología ha evolucionado infinitamente, no ha sido de forma regular, como nos explica Manuel. Pues durante mucho tiempo ha estado bastante estancado el desarrollo de la tecnología sonora en videojuegos y se podría decir que en 2010 los videojuegos se hacían con la misma tecnología casi que en los 2000 o incluso que en los 90. Pero sí que es verdad que en los últimos años se ha empezado a desarrollar mucho la tecnología gracias a la llegada de la realidad virtual y la realidad aumentada. Y tenemos tecnologías pues, como Steam Audio o Resonance Audio que sí que suponen un avance tecnológico bastante importante dentro de la industria, porque no solo se centran en conseguir una pista de sonido que acompañe a la jugabilidad, sino que intentan que el sonido tenga un papel protagonista y lo intentan hacer muchísimo más realista y mucho más inmersivo. Esto es un avance tecnológico bastante importante dentro de la industria porque no solo se centra en conseguir una pista de sonido adecuada al juego, sino que el sonido tiene un papel protagonista y lo intentan hacer mucho más realista e inmersivo. Además, ofrece unas posibilidades espectaculares, a pesar de que el sonido sigue siendo un olvidado en comparación con los aspectos visuales. El proceso de sonorización de un videojuego no es algo que vaya por separado del resto, sino que depende de cómo sea el resto del producto que se desarrolla. Además, en este mundo encontramos una gran diferencia con las piezas audiovisuales, ya que entran en juego las características de interactividad que tiene el jugador. Los sonidos en el mundo de los videojuegos los podemos separar según dos funciones. La primera de ellas, la comunicativa. Son los que nos sirven para introducir ya sea diálogos o informaciones que pueden estar dentro o fuera de la pantalla. Después tratamos la función emotiva, una de vital importancia, la cual se encarga de generar emociones en el jugador. Algunos de los sonidos pueden ser reales, como un golpe o pasos, aunque otros requieren ser inventados o artificiales, en según las necesidades de la creación. Si, pues yo qué sé, las publis evidentemente nunca he hecho una publi en la que haya un mago haciendo un hechizo, ahí es donde cambia un poco la cosa, pero al final lo que es el proceso
es lo mismo, es pillar sonidos reales, sintetizadores también, ahí tengo la parte musical que también pues me ayuda en ese sentido, y básicamente es mezclar capas para crear un sonido nuevo. Y pocas cosas en esta vida evocan tantas sensaciones como el sonido, y en especial en los videojuegos, ya sea por la capacidad inmersiva que estos mismos tienen, por los efectos o por la banda sonora en momentos clave. Y es que el jugador, quien se encuentra en estas situaciones donde su interpretación de los sonidos acaba decidiendo la relevancia y el peso que tiene en el videojuego. Pues a ver, el caso de Minecraft, por ejemplo, a mí me mola mucho porque aunque sea de manera aleatoria, joder, bueno, no sé, o sea, creo que era Altozano el que tenía el vídeo que decía como que había gente que decía que la música salía cuando había una puesta de sol, y es en plan, ¿qué va? La música está totalmente random, pero eres tú al final el que asocia esa música, o sea, cuando te está dando igual no estás escuchando la música, pero cuando estás en un momento que sí que está siendo importante en esa partida, lo que sea, y de repente te sale esa música aleatoria, de repente es como, joder, la han puesto para mí, por este momento, y es como, no, pero precisamente esa sensación me parece muy guay. Y no sé, o sea, un juego sin música yo creo que no lo jugaría ni Dios, pero ya sea de manera aleatoria o de manera intencional, al final pues depende un poco de la intención del juego. Creo que en algo que tiene una narrativa más lineal como Death Stranding sí que tiene que tener la música donde tiene que tenerla, y un juego más de exploración, que es más tranquilo, que es mucho más abierto, pues ese sistema me parece que funciona súper guay también. Es muy importante diferenciar si el sonido está relacionado con un evento que influye directamente en el personaje o jugador, donde la información se puede ver afectada con un cambio en el estado del personaje, o si el personaje se encarga de realizar la acción, donde la función principal del sonido será de respuesta. La identificación del audio, según la situación jugada, tiene un papel central en el estado del juego y del propio jugador. Además, tanto la música como el sonido es un elemento imprescindible para disfrutar al 100% de un videojuego. Manuel López nos ponía el ejemplo de Dark Souls. La mayor parte de los jugadores yo creo que no se dan cuenta de que perciben mucho más lo que les transmite el sonido de un videojuego de lo que ellos creen. Por ejemplo, no sé si habéis jugado a Dark Souls o a Elden Ring, algún juego de estos de From Software. Pues en estos videojuegos al final la gente dice que las armas tienen mucho peso, que notas el peso de las armas, que notas cada movimiento del personaje. Pues yo pienso que si el juego no tuviera un sonido tan bien hecho, tan bien tirado, quizá ese peso que se percibe en el arma no sería tan interesante ni tan poderoso para el jugador. Y la música, en concreto, es un elemento que influye mucho en los ambientes sonoros, porque se suele introducir en momentos de silencios incómodos o de contemplación. Sí, en Death Stranding a mí me gusta mucho cómo se usa la música, y desde luego que influye muchísimo en el ambiente, porque además la música entra normalmente en momentos de silencio incómodo o momentos de contemplación del paisaje, y de repente empieza a sonar una pieza musical. Entonces eso hace que nos sintamos especiales en ese momento, como si estuviéramos compartiendo un momento especial con alguien, que en este caso pues es el desarrollador que ha pensado en meter esa música justo en ese momento. Una de las primeras dudas que nos surgieron a la hora de pensar en este tema es cómo llega uno a dedicarse a esto. ¿Es como el mundo audiovisual que tienes que tener un portfolio o te sirve con un currículum normal de toda la vida? ¿Y cómo está este mundo? A esto nos responde Nacho. A ver, me parece complicado, la verdad. Sobre todo en España, que a lo mejor no hay tantas desarrolladoras, y las que hay, pues es difícil entrar, yo creo. Me imagino, o sea, al final, no sé, es como cualquiera que nos guste los videojuegos, currar en videojuegos es como, es la hostia, pero luego, yo qué sé, al final creo que es complicado entrar. Para mí, yo por mi parte, la verdad es que no me lo había planteado de manera profesional, por eso también me metí en su momento en el juego este que os decía, más por una cuestión personal de hacer algo que me gustaba que por encontrar algo fijo de videojuegos, porque sí, o sea, de curro de videojuegos a nivel de localización, en plan lo que es la traducción al español, grabar y todo eso, pues sí que puedes hacer cosas, pero es que me parece que son dos mundos completamente diferentes. En uno básicamente le das a rec y haces lo que te dicen, y en otro creas cosas. Entonces entrar en esa parte creativa es lo que me parece más complicado.
por mi parte lo que diría es o hacer lo que hice yo, de buscar a alguien que tenga un proyecto que sea interesante, intentar meterte por ahí, aunque sea gratis, que en mi caso a mí el Derford no me está dando dinero, tengo un porcentaje del juego, pero luego pues el juego tiene que salir, tendrá que venderse, es algo que no estoy haciendo por dinero como tal. Pero sí que me ha valido para tener una formación al final. Al final han sido pues casi ya 8 años el juego, a lo mejor nos quedan todavía 2 años de desarrollo, pero claro, es un juego rollo pixelar, aventura gráfica súper sencilla, pero para mí el sonido que tiene, precisamente por los tiempos que estamos haciendo, que va, joder, yo a lo mejor curro un mes y tengo que esperar un año a que me llegue, no es tan exagerado, pero casi, en plan, a lo mejor yo trabajo un mes, me pasan 6 meses porque hay un único programador, me devuelven la pelota, trabajo otro mes y así han pasado todos los años que han pasado. Porque al final es un equipo muy pequeñito y toda la parte de programación y demás pues tiene otros tiempos que son diferentes al sonido. Pero a lo que voy con esto es que con eso es con lo que he aprendido yo. Otra opción interesante serían como pues las game jams y tal. Yo la verdad es que nunca he ido a ninguna, pero sí que tengo amigos que han ido y también puede ser un buen comienzo. Al final el tema, como casi todo, es conocer gente, hacer cosas y el trabajo, por lo menos para mí, ha llamado siempre a más trabajo. Entonces, pues bueno, eso sería un poco... como he entrado en el Lords of the Fallen, yo fue un poco de rebote, la verdad. O sea, mira que he escrito mails, mira que he mandado a desarrolladoras españolas, he hecho un montón de cosas y nunca había conseguido entrar y de repente nos llamaron una vez que vieron nuestra web, teníamos cosas de localización, o sea, ni siquiera era tampoco pues como un estudio especializado en videojuegos, pero en el momento en el que nos llamaron y nos hicieron una prueba, yo ahí ya lo di todo y ya sabía que nos iban a coger y nos hicieron una prueba, pues eso, hacer el diseño de un enemigo, de una cinemática y tal, y al final pues una cinemática de un videojuego no es muy diferente a hacer el sonido de una publi o un corto, entonces ahí pues bueno, aplicamos todos nuestros trucos y ahí entramos, la verdad. Nos comentó la importancia de tener un buen reel. Se podría decir que es como un portfolio, con trabajos anteriores que se hayan hecho para otras empresas o por tu propia cuenta, por el amor al arte. En él se trata de mostrar todas tus habilidades y destacar tu trabajo, como una carta de presentación de cualquier profesional. Por lo que perfeccionarla y mostrar tus mejores trabajos es muy importante. Además, nos hizo una puntualización. Es importante meterte en proyectos pequeños o participar en Game Jams, que son encuentros de desarrolladores que tienen como propósito la creación de videojuegos en un corto periodo de tiempo. Por otro lado, Manuel, con su experiencia de profesor y diseñador, nos contó que la principal forma de aprender a diseñar sonidos para videojuegos es literalmente hacerlos, además de jugar para observar poco a poco lo que está bien y lo que está mal. Y también nos dejó un mensaje para aquellos que se quieren meter en este mundo. Pues bueno, que tengan paciencia porque es un campo bastante complicado, bastante complejo. Y que tengan los oídos muy abiertos siempre, que sean capaces de fijarse en lo que están haciendo los videojuegos que tenemos a nuestro alrededor, porque muchas veces no nos fijamos en el sonido ni siquiera quienes lo hacemos, ¿no? Es como que está ahí en la sombra siempre, es que siempre está en un segundo plano. Y sin embargo, hay muchas cosas que aprender tan solo cuando nos ponemos a escuchar. Así que eso sería mi principal consejo. Otros profesionales dejan más recomendaciones, como participar en proyectos laborales como aprendiz o asistente, efectuar ejercicios de sustitución de sonido para generar habilidades y mostrar experiencias concretas, familiarizarse con las herramientas y los fundamentos de producción de audio y obtener conocimientos, recursos y buenas prácticas en comunidades de diseñadores en redes sociales. Una vez que entras en un proyecto, donde mejor se trabaja, según ambos profesionales, es en entornos pequeños, por una razón principal, la comunicación. Yo, por ejemplo, cuando estaba desarrollando Song of Horror, que estaba en un equipo muy, muy pequeño, todos hablábamos, teníamos un chat de WhatsApp. Entonces era muy, muy sencillo saber exactamente qué querían. Y bueno, yo a veces hacía algo, si les gustaba bien, y si no les gustaba, pues me lo decían directamente y teníamos en todo momento muy claro qué es lo que queríamos hacer. En un equipo más grande, en cambio, pues lo que hace falta es una buena visión. Tienes que tener al frente del equipo de sonido a una persona que tenga clarísimo qué es lo que hay que hacer y sobre todo que sea capaz de transmitir esa idea que esa persona tiene en la cabeza a un equipo que en ocasiones pues puede ser de 20, 30, 40 personas.
Como sabemos, estamos ante un trabajo que tiene una gran carga creativa, ya que tienes que inventar cómo suena un mundo que no existe, que se acaba de crear. Y esto cada uno tiene su forma de hacerlo. Se necesita una gran visión artística. Por ejemplo, Nacho nos explica cómo es su proceso. A ver, en mi caso puedo hablar de los dos proyectos en los que he trabajado más, que por un lado es el Therefore y por otro lado Lords of the Fallen. Para mí en Therefore no tengo como unos referentes tan claros como sí que tenía a lo mejor en Lords of the Fallen, que es un Souls-like al final. Entonces ahí en ese sentido sí que tenía unas hojas de briefing de este bicho es de tal manera, hace tales cosas, pero al final lo que es el previo ya estaba hecho, que es que, joder, todo lo que ha hecho Dark Souls y Elden Ring o pues cualquiera de From Software, había que tirar un poco por ahí, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, para mí, o sea, sí que, joder, no, es que no sé, no quiero pensar, o sea, no me intenté distanciar de un sonido Souls, intenté como si trabajase para un Souls en realidad. Y en el Therefore, por ejemplo, ahí sí que eso es una aventura gráfica que no tiene combates y me parece más, sí, es que no sé si decir, sí, a ver, más original, porque el juego va de un protagonista que es mudo y básicamente, o sea, es una paranoia explicar, sin verlo, pero básicamente es que tú puedes meditar y cuando meditas puedes extraer la esencia de las cosas y la esencia de las cosas es un sonido de unos 2-3 segundos que de alguna manera tiene que hacerte entender, pues por ejemplo, la esencia de un espejo, pues a lo mejor el sonido es como cuando pasas un dedo por el filo de un vaso, pues ese sonido suena cristal y por lo tanto puede entenderse que es la esencia de un espejo, pues así con conceptos cada vez más abstractos y algunos que son realmente complicados. Pues la esencia del orden, ¿cómo lo haces? Pues la esencia de la empatía y como conceptos mucho más abstractos y en ese sentido me da más juego para hacer ciertas cosas. Manuel se acerca desde un punto de vista más crítico y nos habla de que hay algunos videojuegos que sí que tienen un buen sonido, pero les falta una buena visión artística, que seguramente haya faltado desde las primeras propuestas de sonido, como puede ser el caso de Spider-Man, que tiene un gran diseño realista, pero no tiene una visión clara de lo que quiere transmitir, a diferencia de otros videojuegos como el ejemplo que nos dio, Dark Souls. Aprovechando que teníamos a Nacho, que ya tiene una amplia experiencia sonorizando no solo en videojuegos, sino también cortometrajes o anuncios, le quisimos preguntar sobre qué diferencias existían en estos dos mundos en el proceso de creación. En lo que es la creación yo creo que no. Luego la diferencia básicamente está en la integración, claro. Pero lo que es el crear, yo al final, si me llega una pieza, pues yo qué sé, hay un corto que me llegó que me vino en silencio, pues al final tienes que crear los ambientes, en un juego haces lo mismo, tienes que crear cómo suenan los pasos, en un juego haces lo mismo. Creemos que también es de interés general para todas aquellas personas que se quieren adentrar en este mundo adquirir conocimientos sobre el software que se utiliza en la industria, ya que no es el mismo que se puede utilizar, por ejemplo, a la hora de componer una canción. En este caso, Nacho nos habló de Reaper, un fundamental en esta industria, pero ¿quién mejor que él para que nos los explique? A ver, yo he trabajado con Pro Tools toda mi vida, hasta que empecé a trabajar en este proyecto con Lords of the Fallen. Empecé en Reaper y vamos, que no hay duda. O sea, yo creo que si trabajas en videojuego tienes que trabajar con Reaper, porque el workflow es otro rollo. O sea, yo sobre todo lo que es la creación, a lo mejor uso Ableton, porque tengo mis sintetizadores y mis cosas y estoy acostumbrado, pero luego lo que es donde uno las capas y donde hago el layering, que se llama, y todo eso, lo hago ya en Reaper. Y bueno, básicamente el por qué Reaper y no otro programa es porque Reaper tiene un sistema de regiones que es lo que hace que esté súper guay. Así que yo puedo tener una sesión de Reaper con 150 regiones, cada región representa un sonido del juego y yo le doy a exportar y exporto 150 audios por separado. Si es un Pro Tools tendría que selecciono uno, lo exporto, selecciono otro, lo exporto. Entonces ya es absurdo, la cantidad de tiempo que ahorras con uno frente a otro hace que tengas que usar Reaper sí o sí, si no quieres perder el tiempo, ¿no? Por último, también quisimos preguntar acerca de realizar la sonorización de un videojuego, si va a ser multiplataforma y si esto afecta en algo las herramientas que se utilizan.
procesos creativos o si simplemente se siguen exactamente los mismos pasos que si fuera para un juego de una única plataforma. A esto Nacho nos ofrece una respuesta un tanto curiosa y que no solo habla de la técnica, sino también del público. A ver, tú siempre trabajas pensando que... Bueno, es que ni siquiera. Yo al final sé, de hecho es que me pasa 1000 veces y con la publi, con todo también. Yo me rayo que flipas y luego sé que la gente lo va a escuchar con el móvil y va a escuchar la 10ª parte de los matices. Pero bueno, al final esas cosas están ahí. Y pues sí, también tienes que contar con ello y a lo mejor sabiendo que la gente no va a tener subgraves, pues puedes jugar algunos efectos de cierta manera para que también estén un poco presentes al menos en móvil o en una tele. Si quieres escuchar bien un juego o quieres ver bien una peli o tienes un buen equipo, te pones unos cascos. Si no, pues ya es que es problema de los demás, creo. O sea, que al final es lo que pasa normalmente. Y yo el primero, muchas veces juego en la tele también y los altavoces de mi tele son una mierda. Pero si realmente quiero que haya inmersión, me pongo cascos. Y es que cambia totalmente la película. A pesar de que el sonido siempre ha estado en segundo plano, ya hemos visto que es una parte fundamental de los videojuegos. El diseñador de audio tiene un desafío principal. Cuando el sonido está bien, nadie se da cuenta, pero cuando está mal, todo el mundo lo nota de manera instantánea. Por lo que con este podcast esperamos que a partir de este momento os fijéis más en el sonido y en lo que os retransmite, porque además así conseguiréis disfrutar más de los contenidos audiovisuales y especialmente de los videojuegos. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Disfrutad de los demás episodios de este podcast que ya están disponibles. ¡Hasta la próxima!